Buenas noches. Vamos a discutir en esta oportunidad eh, otros conceptos. Obviamente, de seguro ya los conocemos, pero vamos a hablar de los ataques de denegación de servicios. Hay varias formas, digamos, de abordar eh, esta temática de los ataques de denegación de servicio. Una forma en la que en la que podríamos abordarlo, quizás sería revisando algún caso de estudio que tiene que ver con denegación de servicio. Eh, Otra forma, por ejemplo, como el que le hicieron a GitHub, podría ser un ejemplo, que es de los más grandes hasta el momento. Digamos, arista, otra idea de cómo podríamos digamos, analizar este concepto de negación de servicio, quizás puede ser quizás usando algunas herramientas y verificando qué podríamos hacer con, digamos, con esas herramientas de tal manera que nos permitan comprobar eh, qué efectos tiene un ataque de negación de servicios. Y quizás otra sería quizás un poco más conceptual, que es la que vamos a ver. Eh, digamos, el enfoque que vamos a tomar ahora eh, para ver esto, porque podríamos, digamos, escribir allí, eh, activar nuestra, nuestra instancia de Kali y practicar con otro servidor. Pero la postura que vamos a tomar para para esta situación, vamos a, digamos, hablar sobre los conceptos. Obviamente, hay muchos conceptos, pero quisiera que nos enfoquemos al final en los indicadores de, quizás no lo vamos a ver en detalle en una consola, en un log, pero sí quisiera que veamos algunos indicadores, analicemos, pensemos sobre ellos, sobre algunos indicadores de cuando está ocurriendo un ataque de denegación de servicio, y también veamos de manera, eh, digamos, no tan profunda, pero sí analicemos también cómo nos puede ayudar algunos controles, cómo nos puede ayudar algunas ideas, buenas prácticas, a protegernos de estos ataques. Entonces, la idea desde la cual lo vamos a abordar quizás es un poco más amplia. Vamos a, digamos, a- no vamos a caer en la tentación de escribir todavía líneas de comando. Les diré, eh, estamos muy tentados a escribir líneas de comando porque es, digamos, en cierta forma es un poco más, quizás más simple comprender o hacer un ejercicio de esa naturaleza, pero considero que quizás puede ser más provechoso para todos nosotros que tengamos una consideración de cómo podemos proteger y cuáles son los indicadores de compromiso que van a ser a los elementos que les vamos a dar más énfasis en esto. Hay, digamos, dos conceptos que van íntimamente relacionados con denegación. Otro concepto que va relacionado con denegación de servicio
eh, y es botnet. Normalmente un ataque de denegación de servicio, eh, vamos a ver, es un equipo atacando a otro o una infraestructura determinada muy puntual atacando a otra. Lo normal es no tener un ataque de denegación de servicio, sino que tener un ataque distribuido de denegación de servicio. Entonces, en ese contexto, eh, estoy claro que los conceptos son diferentes, pero quizás cuando nos estemos refiriendo a denegación de servicio, en el contexto de lo que vamos a discutir, vamos a tener siempre en background, digamos, un ataque distribuido de denegación de servicio. Entonces, es por ahí la idea que vamos a tomar. Eh, Denegación de servicio o DDoS, es un acrónimo de Distributed Denial of Service y se trata de un tipo de ataque en el que múltiples sistemas conocidos como botnets, cuando son grupos, o zombies, cuando son equipos más individuales, son utilizados para, este concepto también es propio de este ataque, para inundar un servidor o una red con muchas solicitudes de tráfico, esperando que superen la capacidad y de esta manera, digamos, no esté accesible a los usuarios legítimos. En un ataque distribuido de negación de servicio o de denegación de servicio, los atacantes pueden comprometer algunos dispositivos como computadoras, servidores, enrutadoras, eh, cámaras IP que no están actualizadas o cualquier dispositivo que esté conectado a Internet y a través de malware o de alguna forma de explotación, eh, se comprometen estos dispositivos a lo que se llaman bots o zombies y son controlados remotamente y se mandan las solicitudes sobre un objetivo específico. Hay muchos objetivos, digamos, algunos de ellos puede ser distraer. Eh, Me parece que México, eh, en algunos de los tantos ataques que se han producido sobre infraestructuras mexicanas, un ataque de negación de servicios solo fue un señuelo digamos, ocupar al personal de seguridad informática y al personal de infraestructura para poder atacar otros servidores. Puede ser también digamos, un señuelo, ¿verdad? Atacar un servicio que tiene una importancia eh, o para el atacante pueda que no tenga una importancia máxima y de esa manera el tráfico que vaya hacia otros servidores no va a ser analizado en su momento y podemos estar viendo en otros equipos, digamos, tráfico, digamos, de fuerza bruta contra credenciales, contra sistemas de login. Entonces puede proceder eso. Eh, Existen diferentes tipos de ataque. Bueno, aquí tenemos, digamos, de forma gráfica cómo es un concepto de negación de servicio versus un ataque distribuido. Eh, digamos, eh, digamos, eh, podríamos nosotros considerar que estos elementos que forman parte de ese ataque eh, se clasifican como parte de esa botnet. Eh, para considerar que existe una botnet, hay varios componentes que debemos de tener, digamos, presentes. Uno de ellos es que deben de haber varios dispositivos de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, computadoras, servidores, rotadores,
dispositivos IoT o SCADA también pueden ser. IoT de los dos tipos, IoT industrial y también el IoT común que conocemos, ¿verdad? De las dos naturalezas pueden existir. Pero digamos, eh, lo que conjunta todo eso, que es un equipo de comando y control, es parte fundamental de una botnet. Si no existe, digamos, un centro de comando y control, o no lo podemos atribuir, digamos, no podemos deducir que hay un comando y control, va a ser muy difícil que lo clasifiquemos como una botnet. En cuanto a la clasificación de los ataques distribuidos eh, de negación de servicio, eh, pueden clasificarse en varias, eh, digamos, agrupaciones, pensando en la similitud que ellos pueden tener. Hay algunos que van a estar basados en el tráfico, ¿verdad? Van a desbordar, inundan el tráfico. Este tipo de ataque tiene como función inundar la red o el servidor con un volumen eh, independientemente si es legítimo o falso, y agota los recursos de una infraestructura. Como todos sabemos, cuando tenemos una aplicación o una página web, voy a pensar, digamos, vamos a poner dos ejemplos. Vamos a pensar en dos ejemplos que utilizan recursos diferentes. Pensemos primero en WordPress. Tenemos WordPress. Eh, si ustedes hacen la prueba y posiblemente dentro de algunos días vamos a tener un servidor WordPress para darnos gusto ahí viendo qué vulnerabilidades tiene. Pero digamos, teniendo un servidor WordPress, cuando se conecta a un cliente, ustedes van a notar de que aumentó unos KB, las variables de entorno en el servidor, las variables de sesión con el cliente, los datos propios de la conexión que sirven para determinar qué equipo nos está haciendo ese tráfico, etcétera. Eso, digamos, tiene algunos KB. Si vamos aumentando KB de memoria, kilobytes de memoria, si vamos aumentando la cantidad de clientes conectados a nuestra red, la memoria va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando. Y si tenemos miles, habrá un momento en que el ancho de banda de la red, porque cuando una conexión se establece o se intenta establecer y no es finalizada, existen paquetes, digamos, que, que están yendo y regresando, intentando completar la conexión. Entonces, el servidor tiene, digamos, va creando instancias de todas esas conexiones, de todos esos usuarios. Y en el servidor pasa lo siguiente. Digamos, nosotros estamos escuchando en el puerto 80 y el puerto 80 redirecciona al puerto 443 porque lo tenemos con HTTPS. Eh, el puerto 443 está escuchando, es un puerto TCP a través del cual corre otro protocolo sobre él, que es el protocolo HTTP. Pero la conexión, digamos, eh, la conexión en el nivel de red siempre es TCP. En ese momento, es el puerto 443 recibe una petición del cliente A y ese cliente A inició su conexión, o sea, él inició una conexión desde un puerto que puede ser, digamos, el puerto 5000. El puerto 5000 del cliente se conecta al 443 de nuestro servidor. Entonces viene él en el servidor, verifica de que todos los datos estén completos. Eh, digamos, no vamos a entrar en los detalles propios de la red, pero ya en el servidor él verifica que todo esté completo y crea lo que se llama un socket. Ese socket
digamos, es como que en una tubería pusiéramos, digamos, un chorro adicional por cada cliente que se conecta. Ese es un socket, pero no es el 443. Él crea un socket en otro puerto, quizás en el 8000. Entonces, tenemos el puerto 5000 del cliente que se comunica con el puerto 8000 de nuestro servidor. Entonces, si ustedes pueden ver, en ese momento estamos ocupando recursos del servidor, muy pocos en el cliente, muy pocos en el servidor, pero a medida que va aumentando la cantidad de clientes, él va creando más sockets y eso va, cada socket para comenzar necesita punteros de memoria que pueda, digamos, eh, conectar, etcétera. Va creando toda esa conexión. A medida que se van creando más conexiones, se va utilizando más memoria. Habrá momentos que no vamos a tener memoria porque se acabó, no hay más recursos. Y el siguiente que venga ya no va a poder funcionar. Sin embargo, en el servidor, allí sigue ejecutándose el antivirus. En el servidor sigue ejecutándose la interfaz gráfica, si es Windows, o la interfaz de línea de comandos, si lo tenemos en Core de Windows o tenemos un Linux sin X Windows o en cualquiera de sus modalidades de interfaz gráfica de los distros de Linux. Entonces tenemos, digamos, ahí una, eh, otros recursos propios de la, digamos, propios de la conexión que van requiriendo memoria. En este momento, eh, los recursos propios del sistema, los servicios propios del sistema se empiezan a quedar sin recursos. Entonces, empieza digamos, una lucha por, digamos, más memoria, pidiendo más memoria, más recursos para poder funcionar. Porque algunos de estos procesos, cuando no tienen ciclos de reloj en la computadora, ciclos de procesador, están inactivos, pero después de cierto tiempo, un semáforo o un watchdog del procesador los despierta, entonces requieren memoria, porque lo que estaba guardado en disco, en el archivo de paginación del sistema operativo, lo llevan a memoria, ejecuta cierto proceso y puede el semáforo volverlo a poner inactivo por algunos ciclos de reloj. Eso es lo que está pasando. Entonces se queda sin memoria, internamente el servidor no funciona, usted quiere reiniciarlo y la interfaz gráfica no funciona, etcétera. Ya vamos a ver algunos indicadores de compromiso. Eso pasa, digamos, con WordPress. Veamos otro ejercicio que puede tener, digamos, digamos, un comportamiento un poco diferente. Ustedes ocupan a Moodle, la plataforma donde subimos tareas y todo eso, para el aula virtual, digamos. Si tenemos demasiados clientes que van creando sesiones diferentes, Moodle, digamos, es un poco extraño cómo funciona, porque él crea como un mini, eh, como un directorio, digamos, privado para ese usuario, y en ese directorio va guardando eh, variables de sesión, etcétera. Va guardando ahí muchos datos. Entonces, posiblemente lo que se acabe primero no sea la memoria, sino que lo que se va a acabar primero va a ser el espacio en disco, al tener una gran cantidad de conexiones y Moodle, digamos, gestiona mejor la memoria de lo que gestiona el almacenamiento. Entonces, vamos a quedarnos en algún momento sin espacio en el disco. Lo mismo va a suceder. No sé si ustedes han trabajado en un equipo que se queda sin almacenamiento. El primer problema que vamos a tener es de que el archivo de paginación ya no va a tener espacio para hacer, eh, cuando quita algo del archivo de paginación, le disminuye un poquito de tamaño
Luego, lo que está en memoria lo intenta guardar, tiene que aumentar de tamaño otra vez el archivo de paginación y ya no hay espacio. Entonces, ese proceso que está en memoria se paraliza y luego el siguiente que quería hacer lo mismo se vuelve a paralizar. Al final tenemos una computadora que no funciona la interfaz gráfica, el mouse, los dispositivos eh, de entrada y salida conectados a él no funcionan. Lo más seguro es que vamos a terminar apagándola, quizás si la paciencia no nos da para esperar varios minutos hasta que responda. Eso va a pasar con el servidor también. Un ataque de negación de servicio de esta naturaleza está intentando eh, desbordar la memoria, lo que sea, ¿verdad? Es lo que va a atacar. Entonces, lo que se intenta con esta forma es tener, digamos, un gran volumen de tráfico y que agote los recursos del servidor para que sean inaccesibles. Dentro de este mismo eh, comportamiento, digamos, que busca acabarse recursos, están los ataques de amplificación. Estos ataques pueden aprovechar servicios o protocolos vulnerables para enviar solicitudes pequeñas a dispositivos mal configurados o servidores de terceros, que responden con una respuesta mucho mayor y que va amplificando el tráfico dirigido al objetivo. Eh, digamos, eh, veámoslo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos, digamos, algún tipo de dispositivos. Voy a poner algunos ejemplos. Dispositivos GPS, ¿ok? Tenemos dispositivos GPS que, eh, digamos, sabemos algunos datos de estos equipos. Por ejemplo, tenemos los números de teléfono, del chip, de la SIM card que tienen estos GPS. Y nosotros sabemos de que si le mandamos un SMS, si este dispositivo está mal configurado, él va a, se le puede configurar la frecuencia de actualización o de latencia con el servidor, quizás de 5 minutos a 2 segundos, por ejemplo. Entonces, en vez de tener, y nuestro servidor está configurado y decimos, ok, el servidor de GPS va a tener, va a estar configurado para 5.000 dispositivos que tengan una latencia que de 30 segundos, digamos. Pero una configuración mal hecha en este dispositivo o alterada por un ataque, por una botnet, digamos, le cambia la frecuencia de actualización a 1 o 2 segundos. Entonces se va a multiplicar por 15, por 30, por varios cientos la cantidad de dispositivos que tengamos. Este puede ser, digamos, un ataque de amplificación, un cambio en alguna configuración de algo y que eso evite que el servidor esté funcionando correctamente. Hay otros, eh, hay otros ataques, digamos, que se basan, por ejemplo, en el modelo OSI que vimos y intentan, digamos, la denegación de servicio basado en el modelo OSI no intenta consumir todos los recursos del servidor, sino que basta, por ejemplo, con que un registro DNS apunte a una IP incorrecta o a ninguna, o quizás apunte a la IP local, a la 127.0.0.1, por ejemplo, a ninguna parte, por ejemplo, eso puede ser, y todos los clientes que quieren conectarse vía dominio, o sea, vía el nombre de dominio que tiene asignado, no se puedan conectar. Esta sería una forma, digamos, en el que vamos a ocupar alguna capa del modelo OSI para, eh, para detectar el servicio, atacando el DNS en este caso. Entonces, estas, digamos, pueden ser algún ataque en la capa de aplicación, ¿verdad? También hay en la capa de transporte, digamos, ataques como los SYNFlood, UDP Flood, o TCP Handshake Flood,
que también busca crear conexiones incompletas de tal manera que se agoten los recursos. Ahora, hay, digamos, otro tipo de ataques, por ejemplo, lo que se llaman de reflexión, en el que se le dice, se manda una petición a un servidor específico y este servidor específico, el paquete está mal formulado de tal manera que él entienda que el origen de ese paquete es otro y él va a estar respondiendo hacia otro servidor. Eh, ¿Cuáles pueden ser los indicadores? Los indicadores, pero veamos qué tenemos aquí sobre en la diapositiva. Ok, los ataques de desbordamiento. En este caso, el que tenemos en pantalla es buffer overflow. Básicamente intenta escribir en, en partes, ¿cómo le vamos a llamar? Intenta ejecutar partes de la memoria que previamente estaban asignados como datos. Esa es básicamente la estrategia de buffer overflow. Digamos, lograr escribir para que redireccione el flujo de la ejecución hacia lugares que tienen datos, o sea, que ya son perfectamente de lectura y escritura para el usuario o para las aplicaciones usuarios digamos, con algún nivel, con algún usuario de cualquier nivel en el sistema operativo, RIN 0, eh, RIN, digamos, 1, 2, 3. Entonces, la idea fundamental aquí es, digamos, que vaya y el flujo del programa ejecute partes de los datos que están que están clasificados o tallados como de usuario, ¿verdad? Esa es básicamente la idea que busca. Ok. Bueno, aquí hay algunas ideas de cómo proteger los ataques de buffer overflow. Hablábamos de SymFlood. Aquí ya discutimos cómo funciona. Ok, ¿cómo se mitiga? Antes de cómo se mitiga, quisiera discutir con ustedes algunos indicadores de un ataque de negación de servicio. Primero, el más, el primero del que nos vamos a dar cuenta es la disminución del rendimiento del sistema. Si se experimenta una disminución significativa en el rendimiento de la red, de los servidores, de los servicios en línea, ese podría ser un indicio de un ataque distribuido de denegación de servicios. Esto se debe a que el tráfico malicioso está sobrecargando los recursos del sistema y disminuye la capacidad para responder a solicitudes legítimas. Otro puede ser un incremento repentino en el tráfico de red. Un incremento repentino si tenemos, digamos, equipos que estén monitoreando la red, digamos, que tengan algún análisis de comportamiento, nos va a indicar rápidamente que estamos en un ataque. Pero igual, si tenemos incrementos repentinos en el tráfico de red, vamos a, digamos, a empezar a ver otros indicadores de un ataque de negación de servicio para ir contrastando si el patrón se completa. Eh, Normalmente estos ataques van a ser a mismos puertos, a mismos protocolos, y ese va a ser el sinónimo de un ataque de negación de servicio. Otro es, digamos, otro indicador va a ser el tiempo o la latencia, la que le llamamos, que es el tiempo de respuesta a un PIN o a una petición. Eh, durante o esté ocurriendo un ataque de denegación de servicios, vamos a tener latencias muy altas. Entonces vamos a ver ahí como que la página web está muy lenta, que va cargando digamos, por partes, digamos, o que tal vez no carga el CSS de la página, etcétera.
o algún script en cualquiera de los lenguajes que se ocupan para eso, como JavaScript, por ejemplo, o hará de que no hayan descargado todo eso porque está muy lento. Entonces vamos a ver algún problema. Otro puede ser si tenemos un equipo que, que hace algún nivel de protección en el perímetro. Lo que va a pasar es que cuando verifique alto volumen de tráfico desde ciertas IP o para ciertas IP, normalmente las va a bloquear, ¿verdad? Esa sería lo normal. Y otros usuarios que intenten acceder a esos recursos en esa IP no lo van a poder hacer. Esto nos conlleva a pensar de que pueden haber patrones de tráfico inusuales, ¿verdad? Eso sería una buena práctica, digamos, al momento que estamos implementando eh, la infraestructura. Bueno, si es en la nube, posiblemente vamos a tener un control más detallado porque dado que estamos pagando, al momento que estemos tuneando la solución en la nube, vamos a estar pendientes de cuál es el umbral que vamos a considerar como óptimo y cuál es el umbral que vamos a considerar como crítico para esos servicios. Y cuando la carga de procesador o de memoria o de disco sobrepase alguno de estos umbrales de seguridad, posiblemente vamos a tener alertas y nos van a decir qué es lo que está pasando. Eso es con los equipos que están en una nube, Google, AWS, Azure, Alibaba, IBM, etcétera. Digamos, si tenemos una infraestructura on-premise, la situación cambia un poco porque tenemos nosotros el control de nuestro virtualizador de Hyper-V o de ESXi o Virtual Machine, etcétera, cualquiera de todas las posibilidades que tenemos ahora. Digamos, al momento que estamos configurándola, eh, eh, lo mismo que sucede cuando ustedes están configurando una máquina virtual en su computadora, por ejemplo, si ustedes no tienen la precaución de poner ciertos límites al uso de memoria, por ejemplo, una instancia de Kali, por ejemplo, les va a consumir toda la memoria disponible. Eh, yo normalmente ocupo un equipo eh, que tiene 32 en RAM y cuando le quitamos el umbral, el límite y le permitimos de que él tome toda la memoria que necesita, está tomando 20, 25 gigas de memoria Kali. Es decir, si tenemos mal configurado un equipo, hará eso, ¿verdad? Se va a sentir ahí a sus anchas y va a ir tomando cada vez más y más recursos. Eso es con un equipo. Entonces, lo mismo sucede si tenemos nuestra infraestructura. Debemos de hacer una configuración muy concienzuda de qué recursos le vamos dando a cada servidor. Ahora, cuando tenemos un ataque de negación de servicio, eh, vamos a ver, porque hemos asignado perdón, procesadores virtuales a estas máquinas, ¿verdad? Obviamente, eso implica de que como son servidores virtuales, posiblemente nuestro equipo tenga menos cores que los que hemos asignado. Y posiblemente a la hora de estar tuneando nuestro servidor, no pusimos el cuidado, ya que lo tenemos en on-premise, ¿verdad? Solo creamos más equipos, creamos más servidores y decimos, ok, funciona, se levanta, no da mucho problema por este momento, ok, dejémoslo funcionar ahí. No, pero nunca nos tomamos, digamos, esa preocupación de ver cuáles son los niveles en un estado normal, en un día normal, digamos, en los diferentes horarios, cuál va a ser el tráfico y luego tener alguna cierta métrica sobre eso. Si no tenemos esos, pues, nos va a ser bien difícil saber que si estamos ante un ataque de negación de servicio. También los equipos como los firewall
eh, digamos, normalmente tienen algunos parámetros como los siguientes. Eso casi cualquier firewall solo hay que ir a buscar ahí en algún lugar. Pero, por ejemplo, él le va a decir, este equipo lleva 5 meses, 8 días, 3 horas, 5 minutos, tantos segundos sin apagarse. Ahí le va a decir cuánto lleva. Y le va a decir también el promedio del tráfico de redes de tanto. Solo hay que buscar por dónde está en cada uno, diferente lugar, en diferente lugar se va a encontrar. Es decir, él lleva estadísticas, lleva históricos de cuál es el promedio del throughput. Entonces, ese parámetro nos puede servir para saber si estamos frente a un ataque de negación de servicio. Eso es si no tenemos, digamos, algún equipo o no hemos configurado nuestro firewall, nuestro UTM, mejor dicho, eh, que nos pueda dar toda esa métrica y la palabra sería esa visibilidad. Ok, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos protegemos ante un ataque de negación de servicio? ¿Cuáles serían las estrategias que podríamos recomendar? Mire, no vamos a mencionar, digamos, que una es principal, sino que es la confluencia de de varios controles, digamos, de varias prácticas. Y, digamos, los que vamos a mencionar primero es una configuración de los firewall y los sistemas de detección de intrusos, IPS, IDS, que nos ayuden a filtrar y bloquear el tráfico malicioso. Eh, esto aplica tanto a si es una infraestructura que está en la nube o es on-premise. Porque el firewall, así como lo podemos comprar y que sea el equipo top of the rack en nuestra infraestructura, también en la nube podemos pagar un servicio y ahí vamos a proteger esa máquina. Otra cosa que puede ayudar es el balanceo de carga, ¿verdad? Si tenemos varios servidores, quizá un solo servidor puede de que se vea abrumado más rápidamente por un ataque. Entonces, esa sería alguna forma, digamos, de algún mecanismo de ir escalando recursos, ¿verdad? Un balanceo de carga. O si tenemos algún software que nos haga el escalado automático, ¿verdad? La otra forma es utilizando servicios de denegación de servicios de mitigación de ataques distribuidos de denegación de servicios. Estos servicios son proporcionados normalmente por redes de distribución de contenido, las famosas CDN, como Cloudflare, por ejemplo. Y lo que se hace es que el tráfico hacia nuestra página web, nuestra aplicación, pasa a través de esta red, ¿verdad? Ellos están filtrando el tráfico malicioso y pueden mitigar, el trabajo de ellos es mitigar, digamos, ese ataque porque no está yendo directamente hacia nuestros servidores, sino que está pasando a través de estas redes de distribución de contenido. Y estas redes, algunos tienen, digamos, esquemas, por ejemplo, tener caché de, de las páginas web para ciertas regiones. Por ejemplo, si tenemos eh, una página, digamos, esa página tiene algún contenido estático o la librería JavaScript, por ejemplo, o sea, todo ese contenido que es estático, inclusive aunque sea nuestra aplicación web, los logos, algunas imágenes, los SVG que ocupamos ahí, los iconos, etcétera, ese es contenido estático, siempre va a estar ahí. Entonces, el CDN lo que hace es que tiene servidores distribuidos en varias partes del mundo, por supuesto, y este contenido que es estático lo está sirviendo desde esos servidores que tiene más cerca. Entonces, si hubiese un ataque distribuido, por ejemplo, que está saliendo desde región como Europa, por ejemplo, las personas que estén intentando acceder a ese contenido
desde el continente americano posiblemente no se den cuenta de eso, porque los servidores que están atendiendo las peticiones de los usuarios en estas latitudes son otras, es otro servidor. Entonces, estas redes de distribución de contenido van creando, digamos, como esquemas que les ayudan, digamos, a minimizar el impacto o en caso fuera necesario, aislar el impacto de los ataques de denegación de servicio distribuido, de los ataques distribuidos de denegación de servicio. Otro es implementando firewall especializados como los WAF, ¿verdad? Que protegen aplicaciones específicamente. Y por supuesto, lo que no debe de faltar es de tener un plan de respuesta, ¿verdad? Bien definido, probado, por supuesto, que le ayude a la organización. Esto puede, digamos, si nuestras operaciones dependen de servicios que tenemos publicados en servidores que están siendo atacados, debemos de tener, digamos, algún mecanismo para sobrevivir a un ataque de estos. Si esos servicios informáticos, esas aplicaciones, etcétera, soportan los procesos core de nuestra empresa, de nuestra organización. Si eso es así, si estamos conscientes que esos procesos core son imprescindibles y sin eso la organización no funciona, tenemos que tener allí algún plan, otro plan que nos permita seguir funcionando aun cuando ese software, ese componente de software no funcione. Hay que tener en consideración que ninguna medida es infalible. No hay nada que sea infalible. Sin embargo, la implementación de una combinación de estas ideas que hemos visto puede reducir el impacto y minimizar la interrupción. Además, digamos, en la medida de lo posible, eh, nuestro proveedor de servicios de cualquier tipo, de seguridad o incluso el mismo ISP, puede, digamos, proporcionarnos como apoyo, digamos, algún personal que tenga experiencia en este tipo de situaciones. Bueno, teníamos, bueno, nos quedamos ahí hablando y nos quedamos con la misma diapositiva. Bueno, indicadores. Ok, vamos a hablar ahora eh, bueno, no sé si alguien, antes de pasar a ver algo sobre hacking, ¿verdad? Es nada más ahí un pincelazo el que vamos a ver ahora, básicamente conceptos, pero que nos van a servir en algún ejercicio que vamos a hacer próximamente. Eh, Antes de seguir acá, si alguien de ustedes tiene alguna idea que nos quiera compartir, lo escuchamos o alguna experiencia que haya tenido, solo díganme dónde trabajan y les diré si han tenido un ataque de esos famosos. Algunos se han hecho famosos, digamos, en el entorno. Ustedes ya se habrán ido dando cuenta, ustedes tienen amigos que trabajan allá y que cuando platicamos nos enteramos de algunos incidentes que hemos tenido y también nos sirve para aprender, ¿verdad? Estas situaciones así difíciles son las que hacen que uno también vaya aprendiendo cómo, cómo reaccionar ante estas situaciones. Ante un ataque de negación de servicio y combinado quizás con una exfiltración de datos, les voy a recomendar que siempre tengan a mano en su data center una tijera, un hacha para cortar la comunicación. Hace unos años estaban algunos proveedores en el día del Internet, me parece, o en el eh, Tech Day, no recuerdo cuál de los dos, daban algunos, algunos utensilios de esa naturaleza para el data center. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
¿Tiene algún comentario que, que pueda enriquecer lo que hemos discutido? Bueno, vamos a seguir viendo entonces. Hemos puesto en esta diapositiva, digamos, tres modalidades de hacking. Digamos, el concepto común de hacking, eh, digamos, tiene cierta connotación a la maldad, digamos. Sin embargo, el concepto no puro de hacking no es, o de hackers, en consecuencia hacking, no tiene, digamos, una connotación maligna, digamos. Eh, pero en la cultura común, quizás a causa de las películas, digamos, posiblemente tengamos muy arraigados muchos conceptos de esa naturaleza. Pero el hacking puede ser, digamos, según esta clasificación que les presento, de tres formas. Tenemos eh, digamos, un tipo de hacking que es para causar mal, digamos, la persona que lo hace con la intención de causar mal. Estas personas, independientemente de qué método ocupe, siempre va a tener, digamos, eh, en su mente exfiltrar datos, comprometer sistemas, eh, que los equipos pierdan rendimiento, etcétera. Ese va a ser su idea. Desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista de cómo se hace la actividad, digamos, también tenemos tres, tres ideas. Y es, digamos, se basa la clasificación esta en, en la cantidad de información que tenemos disponible en cada momento o en las diferentes etapas de este análisis, de este hacking, de esta exploración que estamos haciendo. Digamos, en cada componente de eso vamos a tener cierta cantidad de información y esta también se puede clasificar. Entonces estamos hablando de dos clasificaciones. Una es la clasificación del hacker como tal, ¿verdad? En un hacker, digamos, que tiene la idea de causar algún nivel de daño. Otro que no lo tiene, que es como, es solo para cumplir, digamos, eh, esos análisis y luego informar. Y luego puede haber otro que hace de las dos cosas. Esa es la persona. Luego tenemos, esta actividad también se clasifica en tres formas, dependiendo de la cantidad de información que tengamos disponible al momento que estamos haciendo esta actividad. Y en esta diapositiva que les presento acá, tenemos esas tres modalidades de esta actividad. Y es una, eh, el black box hacking, que se refiere a una prueba de penetración o una evaluación de seguridad en el que el evaluador de seguridad, entre comillas, hacker, no tiene un conocimiento previo del sistema o red. Eh, no sabe cómo es la infraestructura interna, la arquitectura o los detalles de implementación del sistema. En un escenario de black box, caja negra, el hacker simula un enfoque de ataque en que solo tiene acceso a la interfaz pública o a los puntos de entrada comunes disponibles para cualquier usuario externo, ya sea malintencionado o no. Esto significa que el atacante no tiene, eh, el atacante no tiene ningún eh, nivel de información privilegiada, ni tiene acceso a documentación técnica detallada, ¿verdad? En este caso.
Ok. Digamos, la idea detrás la idea detrás del black box hacking es simular un escenario realista. Por supuesto, es el más realista, en el que un atacante va a intentar comprometer un sistema sin tener conocimiento previo. Digamos, esta es la perspectiva más real y quizás busca descubrir, digamos, las vulnerabilidades o las debilidades que podrían ser explotadas con este enfoque, sin tener ninguna información privilegiada. Eh, en este caso, en este enfoque, en el que no le damos mucha información al hacker o al analista de seguridad, al evaluador, al auditor, se van a utilizar técnicas de recopilación de información y se van a ocupar aquellas herramientas públicas, las que se puedan, también para explotar vulnerabilidades. Esto puede ser escaneo de puertos, análisis de servicios, fuerza bruta, inyección de código, quizás SQL, el más común, entre otros. Esta técnica, digamos, es valiosa en qué escenario. En el escenario que queremos evaluar la resistencia de un sistema a los ataques externos y sirve para identificar puntos débiles que deben ser abordados. Al no tener conocimiento previo, el atacante puede descubrir vulnerabilidades que pueden haber pasado desapercibidas en las pruebas de seguridad que se realizan con conocimiento completo del sistema. Es un enfoque diferente. En el Gray Box Hacking es un enfoque de prueba de penetración o de evaluación de seguridad que está entre el Black y el White Hacking, el White Box Hacking. En este enfoque, el evaluador tiene algún conocimiento parcial, limitado del sistema o red objetivo. Y a diferencia del Black Box Hacking, donde no tiene ninguna información previa, en este, digamos, en el Gray Box Hacking, el atacante sí tiene algún conocimiento o información privilegiada, algunos detalles de la arquitectura o de la implementación, pero no es un conocimiento completo, por supuesto. Esa información limitada puede proporcionar al hacker, eh, por ejemplo, documentación que se le proporciona puede ir en forma de documentación técnica, diagramas de red de alto nivel, no tan detallados, algunas credenciales de acceso o decirles cómo se generan, por ejemplo. Si dice, ok, los usuarios los generamos el primer nombre y primer apellido, por ejemplo. Ese podría ser alguna información parcial de las credenciales. Eh, digamos, o enfocarlo a ciertas áreas de la red donde consideramos de que pueden haber una mayor cantidad de vulnerabilidades. El Gray Box Hacking es una manera, es más realista, digamos, que el White Box Hacking, pero digamos, el escenario en el que puede ser, digamos, utilizado es pensando de que tenemos, digamos, algún usuario interno que no tiene acceso a información, a mucha información, pero sí tiene algún nivel de acceso a la red, digamos, porque trabaja en nuestra red, por ejemplo. Va a conocer algunos segmentos de red. Se va a dar cuenta que cuando está navegando y entra a una página que no tiene, digamos, permiso suficiente, posiblemente le aparezca un, un logo de la marca del firewall, por ejemplo. Entonces, ese escenario, el Greybox Hacking, es, digamos, ese escenario en el que tenemos
toda esa información. O también puede ser un escenario donde tenemos un usuario que perteneció a nuestra infraestructura de red hace algún tiempo y que cuando él se va, intercambiamos muchas credenciales, etcétera, volvemos a configurar muchas cosas. Entonces, esa sería, digamos, un escenario en el que podemos simular digamos, el escenario que vamos a intentar simular con un gray box hack. Luego tenemos el white box hacking. Aquí tenemos, digamos, conocimiento más detallado. Incluso podríamos tener el código fuente de los sistemas, algunas credenciales, eh, si no las de administrador, pero algunas credenciales quizás. Y, digamos, proporciona una visión completa, digamos, de las fortalezas y debilidades de, de nuestra red. Luego les presento el círculo de hacking. Eh, digamos, tiene 5 eh, pasos, digamos, lo vamos a llamar 5 pasos. A diferencia entre los pasos que hace eh, un hacker de sombrero blanco y uno de sombrero negro, es la cantidad de pasos que hace en este círculo de hacking. Porque si solo llega hasta el tercero, obtener acceso y exfiltrar información, es lo que hace un hacker de sombrero negro. Y luego uno blanco es o bien es contratado por la misma empresa para que le haga el, el, el pentesting, digamos, y llega hasta presentar un informe. Esa sería, digamos, eh, los pasos. En este caso estamos hablando de un hacking ético, ¿verdad? Eh, y vamos a hablar de manera breve, digamos, de uno de cada uno de estos pasos. Posiblemente vamos a medida que vayamos avanzando en los ciclos, vamos a llevar una materia que va a hablar justamente sobre este círculo. Aquí solo vamos a dar una visión general de eh, de estos pasos, digamos. El reconocimiento. En el contexto del hacking que estamos hablando, el reconocimiento también se llama recon y se refiere a la etapa inicial donde recopilamos información sobre un objetivo específico, como un sistema, una red, una organización. Durante esta fase se recopilan datos sobre el objetivo para comprender la infraestructura, la arquitectura, los servicios, las vulnerabilidades y sobre todo posibles puntos de entrada. El reconocimiento es crítico, o sea, si se hace bien, buena parte del trabajo ya estará ahí, pero si se hace mal también puede que mucha información valiosa que nos puede ayudar a planificar no la tengamos. Si se hace bien, le va a ayudar al hacker ético, en este caso, a llevar a cabo ataques más efectivos. Eh, Vamos a tener una visión completa del objetivo y su entorno, por supuesto, y vamos a identificar las posibles debilidades. Digamos, algunas técnicas que podemos pensar en esta etapa. Primero es la búsqueda de información pública, ¿verdad? Vamos a buscar en motores de búsqueda, redes sociales, cualquier recurso necesario para recopilar información pública sobre nuestro objetivo. Esto puede incluir puntos de contacto de empleados, información sobre sistemas utilizados. Aquí en esta parte están las licitaciones, las compras que se hacen, los logos que se ocupan, que son utilizados por el personal, logos de fabricantes o desarrolladores de equipos o de sistemas. Eso también va en esta parte. Los proveedores que tenemos para el desarrollo, para la configuración, soporte, etcétera. Nombres de dominio y cualquier cosa que esté disponible.
Si nuestra empresa pone, estamos capacitando a nuestro personal en el uso de nuestra nueva central VoIP y aparece el logo de Avaya o de otra marca, digamos, toda esa información irá siendo recopilada, procesada en esta etapa. Otra técnica podría ser la enumeración de subdominios, ¿verdad? Ah, ahí existen varias herramientas para ver cuáles son los dominios que están en nuestro DNS, ¿verdad? Básicamente es hacer una consulta al DNS y que nos dé todos los dominios que tenemos asociados a, a nuestro dominio principal. Otra cosa que se podría hacer es ver qué puertos están abiertos, ¿verdad? Y utilizando herramientas, digamos, eh, comunes como Nmap. Esto va eh, a darnos quizás como una visión de cuáles son los servicios que están disponibles o que se están sirviendo desde ciertos hosts. Bueno, la otra sería información sobre los dominios, sobre quién los registró, correos electrónicos asociados a esos dominios. Esa puede ser información relevante. Y la otra puede ser la enumeración de equipos y de sistemas. Aquí vamos identificando eh, diferentes equipos, quizás en en un mismo rango o diferentes rangos de red, ¿verdad? Estas son algunas técnicas que quizás en su momento iremos revisando más detalladamente, pero tenemos una perspectiva general, digamos, de cuáles técnicas o estrategias, ideas podemos emplear en esta etapa. De todas maneras, yo se los dejo anotados en las notas de la reunión. La siguiente etapa es el escaneo. Aquí, esta es la que, por supuesto, es la que sigue el reconocimiento. Y aquí estamos analizando, digamos, explorando y buscamos información adicional. Por ejemplo, ya sabemos que un puerto tiene, eh, es el puerto 80 y el 443. Tenemos una página web. Eso lo identificamos, digamos, en la parte del reconocimiento. En la parte del escaneo, esa información ya no nos basta, sino que la información quizás que nos va a servir, eh, ¿dónde está? Admitir. Ahí está. La información que nos puede servir acá es saber, por ejemplo, si tenemos un WAF o qué firewall tenemos en protegiendo esta aplicación. En la parte de reconocimiento sabemos que porque esos dos puertos están siendo utilizados, hay una aplicación web, un servicio web ahí. En la parte del escaneo vamos a intentar saber si está protegido, si está filtrado, qué marca de WAF, o sea, la información que vamos a tener es, digamos, información que tiene más relevancia, ¿verdad? Es más detallada. Ese es, digamos, el escaneo de puerto. También en la parte del escaneo, no solo nos vamos a conformar con saber qué puertos están abiertos, sino que otra cosa que vamos a saber es si las versiones
de esos servicios que se están ejecutando en esos puertos tienen vulnerabilidades. Eh, Vamos a obtener el banner de esos servicios y en base a esos banners o quizás a otra verificación, vamos a saber qué versión de esos servicios y con eso vamos a saber cuáles son las vulnerabilidades asociadas. Esa sería, digamos, lo que sería en la etapa del escaneo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, en la parte de reconocimiento solo nos damos cuenta de que ese servicio está funcionando ahí, pero en la parte del escaneo ya tenemos otra información más específica. Otra cosa que podemos verificar en esta etapa que es el escaneo es que podríamos nosotros, digamos, saber qué configuración. ¿Cómo lo podemos hacer? Pensemos en el servicio FTP. El servicio FTP, digamos, tiene la posibilidad de configurarse un acceso anónimo, por ejemplo. Eso es algo que se puede configurar en un FTP. Entonces, digamos, eso no se refiere a una vulnerabilidad, no tiene que ver con, o sea, no tiene que ver con la versión, si es de tal o cual versión. Eso tiene que ver con una configuración. Entonces, aspectos como estos también son los que tenemos que saber cuando estamos haciendo un escaneo. Ya creo que con estas ideas, digamos, podemos ir viendo eh, cuál es la diferencia entre un reconocimiento y un escaneo. Por ejemplo, si un sitio web tiene balanceadores de carga, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta, eh, por basados en el análisis del tráfico de red, nos vamos a ir dando cuenta que están respondiendo quizás MAC diferentes o diferentes tiempos de latencia o algún identificador del balanceador de carga, eh, digamos, con configuraciones adicionales en en la capa de sesión, por ejemplo, que pueden ser, digamos, relevantes a la hora que estemos haciendo los siguientes pasos del hacking ético. Entonces, esta información es más detallada. Hay una cosa que, también otra cosa que se me escapaba, es otra, digamos, otra idea del escaneo del tráfico del escaneo, es el escaneo del tráfico de la red. Guardar toda esa información, quizás con Wireshark o cualquier herramienta de sniffing que nos permita analizar y identificar comunicaciones inseguras, contraseñas en texto plano o cualquier información sensible. Hay que tener en consideración que todo esto debe llevarse a cabo de manera ética y dentro de los límites legales. Antes de analizar un servidor que no es nuestro, debemos de asegurarnos de que tengamos la autorización del dueño, ¿verdad? Para hacerlo. Es ilegal hacerlo cuando no tenemos esa autorización. Eh, Algunas técnicas de escaneo, enumeración de hop, fingerprinting, escaneo de vulnerabilidades, como dijimos, configuraciones. El siguiente paso es obtener acceso. Obtener acceso se refiere a aquella acción, digamos, de ingresar y tener algún control sobre algún sistema, red o recurso sin autorización. O porque sin autorización lo vamos a llamar
a la asignación, digamos, de permisos por parte del administrador. Ya vamos más tarde vamos a ver ese concepto de autorización, digamos, autenticación, autorización, accounting. Eh, no tenemos usuario, pero hemos llegado a un recurso, ¿verdad? A eso se refiere a obtener acceso. Este es el resultado final de un ataque exitoso, donde se logran superar las medidas de seguridad y ganar un acceso no autorizado. Yo quisiera aquí hacer énfasis en en un concepto, digamos, y es de que en un hacking ético, si descubrimos vulnerabilidades porque están todos los indicadores que algo es vulnerable o la versión específica, sabemos que es vulnerable, pero, pero particularmente nosotros no podemos ingresar y explotar o obtener acceso como es el, digamos, la expresión que estamos ocupando aquí. No tenemos acceso. Eso no quiere decir de que la vulnerabilidad no exista. Debemos de ponerla en nuestro informe, documentarla, etcétera, porque posiblemente sea algún detalle que se nos ha pasado por alto y cuando hagamos nuestras pruebas de concepto nos vamos a dar cuenta, cuando hagamos pruebas de concepto haciendo nuestro hacking ético o estemos practicando, nos vamos a dar cuenta que alguna configuración pequeña es la que no nos permite, digamos, ganar acceso a algunas ocasiones. Pero otra persona, quizás con un poco más de experiencia, lo va a lograr muy fácilmente, quizás. Entonces, si encontramos alguna versión vulnerable, pongámoslo en nuestro reporte. Eso, si nosotros no logramos obtener acceso, no quiere decir que no se pueda. Simplemente quiere decir que nosotros no lo hemos logrado, ¿verdad? En esta etapa, un hacker de sombrero negro, digamos, podría modificar o destruir datos o instalar malware o puertas traseras o hacer movimientos laterales hacia otros recursos de red o de otros sistemas o escalar privilegios, puede ser también. El siguiente viene escalar perdón, escribir un reporte. La siguiente fase de es escribir un reporte y vamos a, vamos a decir, digamos, en esta primera instancia que si bien es la etapa, algunas de las etapas finales del proceso, donde se documentan y se presentan todas las actividades de hacking que se han hecho, digamos, es importante que en nuestro reporte hayan dos componentes. Uno es el componente eminentemente técnico que le va a servir a nuestra parte, a nuestra contraparte técnica, pero también es necesario que en el informe de hacking ético haya una parte, algún componente de alto nivel, no técnico, o sea, que no ocupe palabras técnicas, que vaya dirigido a la alta gerencia o a la gerencia que lo ordenó, pero sobre todo que le diga con claridad y en palabras quizás en forma no técnica cuáles son los riesgos asociados a las vulnerabilidades críticas que se han encontrado. Eh, en otro momento, posiblemente ustedes van a discutir eh, en otra materia cuáles son los elementos de este informe, pero digamos de manera general, yo quisiera que ustedes piensen siempre en estos dos elementos, estas dos características que debe tener el informe. Debe tener una parte eminentemente técnica. Usted va a decir, ok, le presento todo eso y también le doy algunos lineamientos, algunos consejos para que pueda corregir eso.
¿ok? Pero también le vamos a decir a la gerencia, que no es técnica, que no son informáticos, cuáles son los riesgos. O sea, un riesgo puede ser, mire, el riesgo que tiene es que algún día su sistema no va a funcionar porque su riesgo es de que el suministro de energía sea interrumpido y su UPS solo va a durar 33 minutos y después de eso ya no va a funcionar, etcétera, y ya no va a poder hacer uso del sistema. Un riesgo. O otro riesgo puede ser, mire, que su servidor de correo sea comprometido y que los correos o que una cuenta de correo sea comprometida, digamos, en otro caso, y que toda la información que él envió y recibió pueda estar disponible públicamente, porque la persona que se la lleve puede decidir si la pone pública o no. Digamos, esa es la forma en la que tenemos que decírsela a la gerencia, que él logre valorar el riesgo sin llegar a usar la jerga de seguridad de la información o informática. Debe de ser comprensible para todos en el nivel de ellos, pero que pueda entender básicamente cuáles son los riesgos que están considerados. Bueno, entonces el informe es un documento exhaustivo que va a resumir todas las acciones que hemos hecho durante el proceso de hacking. Y algunos de los elementos que yo me atrevería en este momento a decir que puede tener un informe de este tipo es un resumen ejecutivo que les mencioné, va dirigido a la alta gerencia, luego un alcance. Aquí vamos a saber si hubo restricciones o nos dijeron tope, hagan lo que desee. O nos dijeron, mire, no, no queremos que vayan a botar nuestros recursos, nuestros servicios, deben de seguir funcionando. Debemos de tener esa consideración si es una restricción que se ha puesto. La metodología de las que hablamos, ¿verdad? Los hallazgos que hemos encontrado, ya sea porque los explotamos o porque solo los descubrimos o están asociados eh, a determinadas versiones de los servicios o del software que soporta nuestro servicio. Puede ser. Debe tener el impacto, los riesgos, obviamente, para determinar el impacto y los riesgos, no vamos a decir, este es un riesgo elevado. No, no, no. Vamos a ocupar alguna referencia, por supuesto, para decir, mire, estas vulnerabilidades se consideran debido a todos estos elementos como alto, bajo, moderado, riesgo. Recomendaciones, una lista, digamos, de acciones para mitigar esas vulnerabilidades o mejorar la seguridad. Y aquí pueden haber parches, cambios en la configuración, en la infraestructura, eh, incluso concienciación para el personal. Luego conclusiones. eh, Cualquier cosa, digamos, que consideremos que puede ser relevante para la organización. Un informe tiene que ser claro, objetivo y siempre, siempre tiene que estar respaldado por pruebas y evidencias sólidas. Eh, este informe no es un documento que se va a dejar en cualquier parte. O sea, es un documento que tiene una clasificación muy alta de seguridad para la organización. O sea que la entrega tiene que ser segura y solo se debe de compartir con la gente a quien nos dijeron que les podemos entregar este reporte. Porque digamos que este reporte llegue a manos eh, no deseadas, digamos, puede causarnos muchos inconvenientes. No solo nosotros, porque cuando hacemos un hacking ético, lo más seguro es que vamos a firmar algo de confidencialidad. Entonces, digamos,
Esa consideración siempre la vamos a tener en este caso. Quiero ver qué otra cosa podemos hablar. Ah, presentar el informe. Nos faltaba la última. Es el acto de compartir y comunicar los resultados. Eh, Posiblemente en ella se discutan las recomendaciones y se clarifiquen algunas dudas y preguntas, ¿verdad? Y se haga tal vez alguna planificación previa de las acciones que se deben de tomar. O sea, hay que recordar siempre que el hacking ético se lleva a cabo dentro de un marco legal y ético, con consentimiento explícito y la autorización del propietario del sistema al que le estamos dando ese informe. Eh, esa autorización es crucial, ¿verdad? Y la presentación de este el informe también es crucial porque cierra el círculo del hacking ético. Y lo más importante, de esa manera va a colaborar con mejorar la seguridad de la organización. Esta es, digamos, creo que traía otras diapositivas relacionadas. Bueno, ahí ya estamos hablando. eh, yo les preparé algunas diapositivas con algunas actividades, algunos comandos que se pueden utilizar en cada una de las partes que estábamos, de los pasos del hacking ético que estábamos hablando. Entonces, se los dejo ahí en las diapositivas para que ustedes eh, puedan revisarlo, ¿verdad? Y puedan practicar algunos de esos comandos. No sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar.